Ven a Librería El Mirador. Un sinfín de aventuras y emociones te están esperando. Visítanos. 10 años contigo en el Centro Comercial El Mirador de Colmenar Viejo. Libreriaelmirador.es. Una ventana al infinito. François Congosto. Este 2 de abril se celebra el Día Internacional del Libro Infantil y Juvenil y como lo podía ser de otra manera, teniendo en cuenta que tenemos esa sección los miércoles, hoy está un poquito más dedicado a los lectores más jóvenes, sobre todo porque además la literatura infantil y juvenil, digamos que es la puerta de entrada a edades tempranas para apasionarse con la literatura. Tenemos con nosotros a Julio Elvira, gerente de Librería El Mirador, que hoy, bueno, pues nos trae no 2, sino 3 propuestas. Julio Elvira, bienvenido, ¿qué tal? Buenas tardes, encantado. Bueno, como decimos, hoy es el Día Internacional del Libro Infantil y Juvenil, pero para aquellos despistados, ¿por qué se celebra en este día y también desde cuándo? Como dices, es una de las fechas señaladas. Comenzamos abril y ya empezamos a mover la turbina del Día del Libro, que será la fecha importante para todos los libreros y para todo el sector editorial, de escritores. Y hoy empezamos el día 2 de abril, que se viene celebrando desde 1967. ¿Y por qué es el Día del Libro Infantil y Juvenil? Pues es en homenaje al nacimiento de uno de los mayores cuentistas del mundo y de la historia, que fue Hans Christian Andersen, el escritor danés, autor de obras tan emblemáticas como La Sirenita, El Patito Feo, Pulgarcita. Pues tiene más de 200 cuentos y es uno de los referentes de la literatura para niños, y por eso este 2 de abril y todos los 2 de abril se celebra el Día Internacional del Libro Infantil y Juvenil. Que por cierto se hace ya desde hace un tiempo, desde hace décadas, 1966 parece ser. 1966 fue una mujer que estaba muy relacionada con la cultura, creo que era de los países escandinavos, la que quiso dar ese impulso a la literatura infantil y juvenil, y lo que se pretende eso, y se sigue valorando, es que veamos que la literatura infantil y juvenil es una puerta de entrada, como bien decías, al mundo adulto y al mundo de los lectores, pero también es una literatura en mayúsculas, que no hay que compararla con otro tipo de literatura de adultos, no hacer esa diferenciación, sino que es literatura en mayúsculas. Y es verdad que escribir para niños y escribir sobre los niños es muy difícil y hay que hacerlo muy bien, y por eso tenemos en España muchísimos autores muy reconocidos y que escriben muy bien para niños lo que es literatura infantil y juvenil. De hecho, no estaría nada mal que los adultos de vez en cuando también acudiéramos a la habitación de nuestros hijos o hijas, ¿no?, para ver alguno de los libros que están leyendo y ya de paso disfrutarlos, ¿no? Que parece que hay esa historia de, bueno, no, yo ya soy adulto, no tengo que leer cómics o no tengo que leer determinadas obras para un público pues más como joven. comentas, es muy interesante, por ejemplo, lecturas que les mandan a chavales y chavalas en el instituto. Son lecturas que tienen un corte más social, más contemporáneo, y muchos de los padres dicen, lo leeré con ellos, y luego vienen y dicen, es que me encantó esta novela. Y son muchos los padres que leen este tipo de libros más juveniles, pero que tienen un componente, es verdad que también son novelas un poquito más cortas, con la escasez de tiempo, gente que no está tan acostumbrada igual a leer, pues es una muy buena forma también de leer buena literatura. Bueno, ¿y qué nos traes hoy? Pues, ¿qué propuestas? Hemos seleccionado de Andersen pues dos clásicos, y el primero sería para una edad un poquito inferior. Son recopilaciones de sus cuentos, lo coge Ana Alonso y lo ilustra Laia Pampols, lo edita Anaya y acaba de salir al mercado. Pues son los 16 mejores cuentos de Andersen adaptados para ellos. Y para un poquito conocer mejor lo que es la vida de Andersen y el cuento de la Sirenita, hemos traído esta edición espectacular que la edita Edelvives, y muchos reconocerán el dibujo de Benjamín Lacombe. Benjamín Lacombe, que ya hemos traído aquí algunos de los libros ilustrados, son maravillosos. Y este libro lo que tiene es ese plus, aparte de ser un álbum precioso, es la historia completa traducida de Andersen, de La Sirenita, y lo que viene al final son las cartas de Andersen a diferentes personalidades. Y aquí vemos cómo detrás de La Sirenita hay mucha más historia de la que en principio conocemos. Andersen tuvo una vida que en cuanto al amor tuvo bastantes relaciones tanto con hombres, con mujeres. Entonces todo este mundo suyo que no es tan conocido, pues se refleja muy bien tanto en La Sirenita como en otros muchos de sus cuentos. Entonces, para hacer esos paralelismos para un público ya adulto que quiera
profundizar en la figura de Andersen y de los cuentos, pues al final tenemos las cartas que le escribía y vemos similitudes con el cuento de la Sirenita. Que además una de las cuestiones que también podemos descubrir es que muchas veces conocemos estos cuentos porque nos lo han contado de pequeños, pero luego por las versiones de Disney o de cualquiera de estas, que a veces edulcoraban un poquito la historia. Son historias muy edulcoradas, pero es verdad que podemos leer los originales y también están recopiladas en álbumes de adultos, así que muy buena forma de introducir en estos cuentos y dejarnos sorprender por historias que muchas veces las hemos escuchado, las hemos leído en pequeños formatos, pero no hemos leído el texto original de estos cuentos. Y también, por otro lado, recuperar la emoción, ¿no? Que a lo mejor lo hemos leído de muy jóvenes, ¿no? A lo mejor con, yo qué sé, 6, 7, 8 años, 10 y tal, y a lo mejor están ahí en la memoria, pero de repente podemos volver a recordar estos cuentos. Con ¿no? cierta edad es verdad que tienen un plus porque hablan de mitología, hablan de hadas, hablan de cosas que igual con una edad más pequeña pues no tenemos esa formación todavía para entenderlo, así que con una edad más madura, un buen momento para recopilarlo. También te digo que la historia de la Sirenita tiene su aquel, porque hay una disquisición entre, bueno, pues yo soy un ser ahí en el mar y tal, y resulta que una bruja me ofrece la posibilidad de cambiar mi vida de una manera por una poción mágica y tal, y ahí hay una historia que también tiene pues su calado. Este tema que estás diciendo tú, que te ocupa ese segundo plano, es lo que luego en las cartas en este álbum nos viene a explicar y por qué esta doble versión y hasta dónde nos llevan estas situaciones. Bueno, pues estas dos opciones para volver a leer los cuentos de Andersen, pero también tenemos un libro de Espido Freire, a la que conocemos sobre todo por sus libros más para adultos, ¿no? Además es una autora muy reconocida, pero también tiene un libro nuevo, ¿no? Que además es premio. El premio Anaya 2025, que sale a la venta a partir del día 3 de abril, o sea, mañana, ya lo tenemos en las librerías, y es El diario de la peste. Una novela juvenil, a partir de 12 años la podríamos catalogar, y que nos cuenta el año 1598 y la peste en Castilla. Una historia de aventuras donde una chica con su hermano tiene que huir de su pueblo, imaginaos con esta peste asolando toda Castilla, basado todo esto en los datos históricos, y una novela de aventuras donde lleva escribiendo en este diario todas esas aventuras y todos esos sucesos que le van pasando. Así que muy buen momento también para descubrir esta novela juvenil, El diario de la peste de Espido Freire, lo edita Anaya, y que es el premio Anaya 2025, un premio que ya lleva 22 años celebrándose, muy reputado, y yo creo que los mejores escritores de literatura infantil juvenil lo han recibido. Y además una autora que rompe, digamos, esas barreras, ¿no? Que hay mucha gente que hablamos de escritores adultos que dicen, bueno, ¿y haría alguno para infantil? Y como que te dicen, no, yo no voy a hacer para ese público, ¿no? En cambio, esta mujer sí que no tiene problema en esto. El otro día leía unos reportajes, también hablaba Begoña Oro, y decía eso, que la pregunta de ¿y por qué escribes para niños? ¿Por qué habla para adultos? Se dice que ellos hacen literatura, y es verdad lo que decíamos antes, la literatura infantil y juvenil es literatura con todas las palabras, con todas las letras, y hay que saber apreciarla y ver qué es el enfoque hacia el futuro de los chavales. Bueno, pues vamos a recapitular hoy en el Día Internacional del Libro Infantil y Juvenil. Desde Librería El Mirador nos recomiendan, pues por ejemplo, leer Los mejores cuentos de Andersen, de Ana Alonso, con ilustraciones de Laia Pampols, La Sirenita, con ilustraciones de Benjamin Lacombe, editado por Edelvives, y por último, Espido Freire, que presenta El diario de la peste, editado por Anaya, y que además es premio Anaya de Literatura Infantil 2025, unos galardones que llegan ya a su 22ª edición. Julio Elvira, gerente de Librería El Mirador, muchas gracias por acompañarnos, también que disfrutes de esta semana y nada, nos vemos dentro de unos días. Muchas gracias y nos vamos viendo que estamos a 3 semanas del Día del Libro. Efectivamente, ya en cuenta atrás. Hasta ahora.